¿qué cambió o qué cambios viste después de ser mamá? O sea, ¿qué cambió en ti, en lo profesional, en las relaciones? O sea, cosas que dices, cabrón, no sabía que tenía yo esto o que yo podía pensar así o es que te sorprendieron de ser mamá. Todos los clichés que dicen que van a cambiar, todos esos los viví. O sea, de no vas a entender a tus papás hasta que seas papá. Sí, 100%, no los entendí. Ya no puedo ver cosas en la tele que tengan niños que están sufriendo. Chillas. No puedo, no, me da muchísima ansiedad, pero te estoy diciendo hasta divorcios. O sea, que veo a un niño que está sufriendo el divorcio y yo, no, es que ¿por qué? Y también es muy hormonal, como acabo de tener a mi hijo, todavía tengo 9 meses. Okay. Bueno, no acabo, pero todavía el cuerpo se está hormonalmente equilibrando, entonces y muchas mujeres lo viven y pocas hablan de eso, de que tienes a tu bebé recién nacido, vas bajando las escaleras y te imaginas, me voy a caer, lo voy a aplastar. No mames, justo me dice Sofía eso, mi esposa se llama Sofía también, y justo me decía el otro día eso, me decía, es que voy manejando y si se me cae, y si lo suelto, y si... No, sí, okay. Es muy hormonal. Eso es porque el cerebro de una mamá, sobre todo recién hecha, está hecho para que tu bebé sobreviva. Entonces, por eso te hace imaginarte esos escenarios. O sea, tiene una explicación química. Okay. Pero tú piensas que estás loca. Ajá. Porque, o sea, yo voy pasando al lado de un balcón y digo, se me va a caer. Es lo que me dice. O lo estoy bañando y se va a caer, o se me va a ahogar, o se me va a... Ajá, te da muchísima ansiedad. O sea, el otro día, mi hija tiene como unas banderitas colgadas en su cama. Y pensé, mi hija tiene ya casi 3 años. Pensé, ¿qué tal que una de las banderitas se suelta, se le amarra en el cuello, se ahorca? Y luego así como, wow, Sofía. Sí. Wow. Y eso también, por eso tienes que tener mucho cuidado con la depresión postparto, con la ansiedad postparto. O sea, porque cuando ese tipo de pensamientos no te dejan vivir, entonces ya tienes que buscar ayuda. Okay. Es como, entonces esto ya está haciendo mucho más de lo que puedes manejar. Control. Ajá. Entonces... todos los clichés me decías. Entonces eso sentí mucho. Dejé de pensar en mí solamente 100%. O sea, a mí como me preguntan, ¿cuándo supiste que querías tener hijos o que estabas lista para tener hijos? El momento que yo sabía que ya estaba lista para no ser egoísta, o sea, ya puedo pensar en alguien más, ahí fue cuando dije, ya puedo tener hijos. Pero ¿y por qué pensaste que ya podías no ser? O sea, ¿qué pasó a tu alrededor que dijiste, ya puedo pensar en alguien más? Pues ya estaba, en mi carrera ya estaba bastante sólida, ya había conseguido, no, porque pues no es como que fui al súper por él, pero, o sea, ya había conocido a alguien con el que lo había comprado. Es más, yo ni siquiera sabía si quería tener hijos o no. O sea, ya tuve que tener esa conversación con él antes de casarnos. Casi cortamos por esa conversación. Okay. Porque yo realmente nunca me había sentado a pensar si voy a tener hijos o no voy a tener hijos, porque nunca había conocido a alguien que me hiciera pensar que quería tener hijos. Y tuve que trabajar mucho internamente para pensar, pero ¿por qué no quiero tener hijos? O sea, porque yo realmente no estaba segura. Yo estaba entre sí, chance no, y estaba más hacia el no. Y creo que te escuché hablar de eso con Saskia en un episodio. Ajá. Entonces sí fue como, híjole. Entonces trabajé en eso y dije, también hay culpa en esa decisión, ¿no? También hay culpas en decir no quiero, sí quiero, como que no la tenía gente culpas. No, eso sí me valía más. Sí. O sea, en realidad eso de la sociedad ya me valía más. Ya se te ha quitado hace tiempo. Sí, pero quería decir que no iba a estar con esta persona porque él sí quería tener hijos. Entonces, si yo decía no, iba a decir, pues, bye. Y tampoco quería que me presionara eso. Es como, pues, si no es él, no es él. Y voy con alguien que no quiere tener hijos. Pero entonces me senté porque cuando yo decía no, había algo que decía, no, pero lo estás diciendo por las razones incorrectas. Okay. No es un no de no, la neta me da hueva, nunca quiero tener hijos, sé que no quiero tener hijos. Era un no porque me daba miedo tener hijos. Entonces, ya que trabajé con eso, dije, ok. ¿Pero qué te da miedo tener hijos? ¿Te da miedo Me daba miedo la relación que iba a tener con ellos, me daba miedo si iba a ser buena mamá o no, me daba miedo el repetir patrones que a mí no me gustaron, me daban miedo muchas cosas. Y también perder libertad, el hecho de que la mujer se echa el 90% de la chinga, por mi cuerpo, por todo. O sea, como, ¿qué va a hacer eso? Y yo odié el embarazo. Los dos, me caga estar embarazada. Me parece el peor estado. Cuando toda la gente sube sus videos y yo, súper... no, es como, ¿sabes qué? Cuando me dicen, es el mejor estado. Y yo, pues, ¿cómo estabas antes, güey? Que ese es tu mejor estado. O sea, qué mal la estabas pasando. En pandemia 1, donde no puedes hacer nada, no puedes entrar a ningún lugar. Bueno, al menos en Monterrey. Eso no me importó. Se volvía loca porque no podía entrar a ningún lado. Entonces, quería ir hasta el súper o lo que fuera. Entonces, embarazada no puedes. Eso no me molestaba nada. Sí. O sea, de hecho, mejor para mí. Pero yo tenía mucho dolor en la cadera y eso, pero desde los 4 meses. La espalda, entonces no. Era una cosa que se llama pubitis.
o pubalgia. Y es como si te hubieran dado una patada en los huevos, pero todo el día. Todo el día sientes eso. Constante. Entonces, es dolor crónico, es muy cansado. Pero no podía ni dormir. ¿A cuánto tiempo fue eso? ¿A los 4 meses? A los 4 meses del primer embarazo. Todavía otros, ¿qué son? Y conforme te va creciendo el bebé es peor. No mames. Y eso estuvo horrible. Y luego, entonces ya no podía hacer tanto ejercicio porque me dolía horrible. Y luego cuando tienes, y seguramente tu esposa lo vivió también, cuando tienes una hija ya y estás embarazada, no tienes tiempo ni de descansar, ni de sentirte mal, ni de quejarte, ni de sentir al bebé. O sea, llega el momento que acaba el día y es como, no, sí lo sentí, no me acuerdo. Eso pasaba. Que el primero era luego. Sí. Y googleabas todo y te enterabas de todo. Y en el segundo era como... Aparte de un sentido de culpabilidad un poquito de no poder dedicarle el tiempo y hasta cuando segundo. Nacen. Cuando nacen también. Okay. Entonces, todo eso me cambió porque pues obviamente yo no sabía cómo era ni mi cerebro ni mi cuerpo después de un embarazo y después de un bebé. Y la culpa y porque tenerlos es fácil, educarlos está cabrón. Okay. Eso es lo que a mí más trabajo me ha costado porque es como, ¿qué le quiero enseñar? ¿Qué no le quiero enseñar? ¿Qué patrones estoy repitiendo? Tengo que tener cuidado con esto. Todo. Tienes que estar todo el tiempo pensando cómo estás afectando a otra persona y eso es súper cansado. Okay. O sea, porque para tener hijos lo primero que tienes que pensar es no quiero poner personas allá afuera que sean unos hijos de puta. Sí, o sea, gente que a nadie le caiga bien. Qué hueva traer a alguien al mundo para que eso. Estén juzgando a todo mundo. Que sean malas personas. O entonces estás como todo el tiempo. Que sea la persona que llega de la escuela con el reporte de le pegó al otro. Y va a pasar, seguramente va a pasar. Pero ¿cómo vas a manejar eso? ¿Cómo le voy a explicar a mi hija de las emociones y cómo manejar las emociones? Porque tampoco puedes tener niños que no se enojan o que no se frustran. Entonces, a mí, por ejemplo, nunca me enseñaron a lidiar con mis emociones, ni con el enojo, ni con el fracaso, ni con el nada. ¿Se evitaba o qué? Pues no se hablaba. Nada más era como, está enojada, no te enojes. Y es como, ok, entonces no puedo sentir esto. Pero lo vas a sentir toda tu vida. Entonces, mejor enséñale. Eso se llama enojo y lo puedes manejar así. Y te pasa por esto. Entonces, yo lo que quiero enseñarle a mis hijos, darle esas herramientas. Entonces, siento que la manera en que he crecido, he trabajado y las decisiones que he tomado ayudan a que pueda traer a gente al mundo y dejarlo un poquito mejor, con personas que sean un poco más sensibles, más conscientes, más empáticas, que sepan también ellos, si quieren en algún momento tener hijos, pasar eso a otras generaciones. Entonces yo sí creo que mejorar la educación de generación en generación es lo mejor que puedes hacer teniendo hijos. Okay. Y si no estás listo para eso, o sea, si no te has trabajado, si nada más estás teniendo hijos por otras razones, pues es mejor no tener hijos.